Bastan unas pocas palabras para comprender por qué esta carta ha atraído tanta atención. La primera es su santidad. Parece imposible. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió. Hoy, Monseñor Carlo María Viganò hizo pública una carta privada que envió a León XIV el pasado mes de enero. En este vídeo comprenderás no solo el contenido de esa carta, sino también por qué este gesto puede alterar el equilibrio dentro del mundo tradicionalista. Y al final, revelaré el detalle más sorprendente. ¿Qué le aconsejó el cardenal Burke, según Viganò? Empecemos por algo fundamental. En 2018, Viganò publicó un testimonio sensacional sobre el caso del ex cardenal McCarrick y pidió abiertamente la dimisión del Papa Francisco. Ese testimonio fue una bomba. Por primera vez, un exnuncio acusó abiertamente a los líderes de la Iglesia de encubrir los abusos de un cardenal. Desde ese día, Viganò se convirtió en el símbolo de la oposición más acérrima al pontificado de Francisco. A partir de ahí, su postura se radicalizó año tras año. Llegó incluso a rechazar el Concilio Vaticano II y a cuestionar la legitimidad misma de Francisco. Las consecuencias llegaron el 5 de julio de 2024. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe lo declaró culpable de cisma y lo excomulgó. Desde entonces, Viganò vive alejado de la atención pública, en un lugar que no revela. Y este es un punto que conviene destacar, porque lo cambia todo. Viganò no habla como un ajeno a la Iglesia. Habla como un hombre que ha servido a esa Iglesia al más alto nivel durante décadas. Hoy, Viganò tiene 84 años. No es un joven rebelde que busca notoriedad. Es un hombre mayor, al final de su vida, probablemente jugando su última carta pública. Y quizás sea precisamente eso lo que hace que la carta esté tan cargada de significado. Vale la pena detenerse en esto, porque es aquí donde la historia de hoy se vuelve sorprendente. La carta publicada fue escrita y enviada en enero a través del Servicio Postal del Vaticano y dirigida al Papa. Permaneció sin respuesta durante meses. Ahora, Viganò ha decidido publicarla íntegramente. Y el contenido es desconcertante, porque Viganò, el hombre que negó la legitimidad de Francisco, se dirige a León XIV como su santidad. Lo reconoce como papa, le pide que ejerza su autoridad y solicita una audiencia personal, un encuentro directo. En la carta, Viganò repasa su larga trayectoria al servicio de la Santa Sede. Afirma que fue castigado no por cometer errores, sino por denunciar la corrupción y los problemas doctrinales dentro de la Iglesia. Ante todo, se defiende con vehemencia de la acusación de cisma. No soy cismático es, esencialmente, el núcleo de su mensaje, y le pide a León XIV que rompa con los errores de la época de Francisco y con el proyecto sinodal. Hay una frase que merece especial atención. Viganò afirma que nunca abandonó la Iglesia, pero que fue marginado por decir la verdad. Es una defensa que refuta por completo la acusación. Según él, no fue él quien se separó, sino el sistema quien lo expulsó. Pero hay más, y aquí la historia se complica. La misma carta revela un detalle que nadie conocía hasta ayer. Viganò relata que el cardenal Raymond Burke le aconsejó que viviera escondido. Detengámonos un momento en esta imagen. Uno de los cardenales más conocidos del mundo tradicionalista sugiere que un arzobispo desaparezca de la escena. Es una instantánea de lo difícil que se ha vuelto, hoy en día, decir ciertas cosas en voz alta. ¿Por qué se esconde Viganò? Afirma temer por su libertad tras el caso McCarrick. Sea cierto o no,
es señal de una profunda ruptura. La clave del asunto es la siguiente. ¿Qué significa que el hombre más radical del Frente Crítico esté ahora tendiendo la mano al nuevo Papa? Por un lado, es un gesto que podría abrir una ventana de oportunidad. Viganò no le pide a nadie que se rinda. Pide ser escuchado, pide diálogo, reconoce la autoridad del Papa. Por otro lado, es un gesto que divide incluso a los tradicionalistas, porque quienes durante años siguieron la postura intransigente de Viganò ahora se preguntan, ¿este reconocimiento de León XIV es una conversión, una estrategia o un acto de realismo? Y aquí, la historia de la Iglesia nos ofrece un precedente preciso. En 2009, Benedicto XVI revocó la excomunión de los 4 obispos de la Sociedad de San Pío X, consagrados sin mandato en 1988. Fue un gesto que suscitó debate en su momento, pero que demostró una cosa. La puerta de la reconciliación en la Iglesia nunca se cierra para siempre. No digo que el caso de Viganò sea idéntico, las situaciones son diferentes, pero ese precedente demuestra que un papa, cuando lo desea, puede optar por el diálogo en lugar de la condena definitiva. Y esto no es un detalle menor. Viganò no solo lo pide por sí mismo, le pide a León XIV que rompa con el proyecto sinodal, el mismo camino que está siendo cuestionado desde muchos sectores en estos días. En resumen, su carta toca una fibra sensible de este pontificado. Y no olvidemos el contexto. Hace apenas unos días vimos al propio Viganò exhortar a los fieles a no dejarse alejar de la Iglesia. Hoy, ese mismo hombre llama respetuosamente a la puerta del Papa. Hay una pregunta que planea sobre todo este asunto. ¿Responderá León XIV? Porque el verdadero peso de esta carta no reside únicamente en quien la escribió, sino en quienes deben decidir si leerla o no. Hasta ahora, hay que decirlo, el silencio ha sido absoluto. Y aquí volvemos a un tema que conocemos bien en este canal. El mismo silencio que el Papa ha reservado para la Sociedad de San Pío X, que desde hace meses solicita una reunión antes de las consagraciones de julio. Un pontífice que encuentra tiempo para muchos, pero que no parece encontrarlo para aquellos que, desde diferentes posiciones, simplemente piden ser escuchados en nombre de la tradición. La historia de la Iglesia está plagada de figuras incómodas, primero condenadas y luego, con el tiempo, escuchadas de nuevo. No siempre, por supuesto, pero el verdadero discernimiento requiere tiempo y oración, no reacciones inmediatas. ¿Qué debemos pensar de esta carta, como católicos fieles? Lo primero es evitar caer en cualquiera de los dos extremos. No conviertas a Viganò en un héroe intachable, ni lo descartes como un rebelde más. La Iglesia siempre ha enseñado que la unidad es un bien preciado, pero que se trata de una unidad en la verdad, no a cualquier precio. Y siempre ha sabido distinguir entre quienes pecan de orgullo y quienes claman por amor a la fe. Esta carta, sea cual sea su origen, plantea una pregunta que nos concierne a todos. ¿Cómo se regresa a casa cuando uno está convencido de que nunca se ha marchado? Porque, en última instancia, lo que está en juego no es el destino de un solo arzobispo, sino si en la Iglesia actual todavía hay espacio para la escucha mutua, en lugar de la excomunión y el ocultamiento. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta. Amén. Que Dios te bendiga.